Pero en el caso, en el 2003, que eso pasó, primero agarró la papa caliente Duhalde, que había estado quemado de 10 años de gobierno con Menem, pero le tocó el despelote que hubo y se puso y más o menos resolvió bien ese año. Duhalde. Y después el liderazgo lo tuvo alguien que era desconocido, que era Néstor Kirchner. Lo tuvo que ir construyendo el liderazgo. Sí, pero tenía vocación de poder, te pedía la pelota. Vocación de poder. El tema es justamente que si vos te vienen años muy complicados, una persona que ya tuvo 2 gobiernos, más el gobierno de su marido, estaría en el 4º gobierno. Es al revés. ¿Vos crees que alguien puede aprender a ser presidente ahora? No es que puedas aprender. El tema es, Dilma Rousseff trató de hacer, con una elección donde ganó por el 50%, trató de hacer un acomode, ¿qué cosa? De un ajuste en Brasil. Ah, claro. Bien, Sí. la voltearon con la excusa de que tocó, no sé, el presupuesto que mandó una partida de un lado para el otro. Dilma Rousseff hizo otra cosa. en Cana Lula. Bueno, Sí. pero a ver. Bueno, a ver, si Cristina hiciera lo que hizo Dilma Rousseff, seguramente termina como Dilma Rousseff. Yo estoy hablando a otra cosa, voy. Pero el mundo, la plata no le va a sobrar en el No, no próximo le va a sobrar, mandato. pero a ver, No le va a una sobrar, cosa, pero lo que el hizo Dilma tema- Rousseff fue ponerlo a Levy, Pero es no- pegarle un giro de campana en la política Pero económica de yo Brasil. te estoy hablando de vos tenés que tener sustentabilidad. Y la sustentabilidad en el gobierno también implica de cómo está jugando el mundo. El mundo supuesto. está jugando con un fosforito en la mano. Sí, pero no te equivoques. Tenés a Bolsonaro en Brasil. Sí, pero no te Tenés equivoques. que- está No, acá la clave- Digo, si venís, yo no sé qué más. Por algo Macri quiere llegar a la elección al balotaje con Cristina. No sé qué foto tendrán o qué querrán mostrar sobre el final, a ver si eso da que la gente se asuste y vaya para el otro lado. Pero están buscando polarizar con un nivel de locura No, pero que yo no creo sé. que la estás viendo muy mal. Acá, mirá, No, porque yo la te digo principal... que cuando llegás... Déjame terminar. Déjame terminarte la pregunta. Sí. Vos, cuando vos venís muy golpeado, yo no creo que la política económica o lo que ella plantea esté mal. Lo que digo es que cuando te hicieron una imagen... Perón volvió en el 74 y no pudo controlar el despelote que había. Entonces, si vos tenés también un escenario muy conflictivo, a veces es mejor que te desconozcan. Capaz que vendría UNIAC y no se sabe qué va a hacer y tendría más Pará, Rolo, posibilidades déjame que responder Cristina. eso un segundo Bueno, porque dale, después quedamos... A ver, digamos... No me acapare la tribuna, no, pero compañero. no, si me quedé callado 1 hora y media. Oh, me vas como a un hacer- soldado. me están Pará, conmoviendo. Como un soldado 1 hora y media callado. Pobrecito. Recién estaba planteando acá el compañero una cosa que es interesante. Contexto internacional como condición de gobernabilidad o contexto local. Los dos. Bueno, el principal problema que nosotros tenemos acá es que hay un sector de la sociedad que no aguanta más y que no cree en nadie. Cristina es la única dirigente política que tiene penetración en las capas populares y que tiene capacidad para darle gobernabilidad a la democracia y a la economía. La gobernabilidad de la democracia y de la economía no se consigue mandándole señales a los mercados, porque No, por eso mandarle no. señales a los mercados y por pensar qué es lo que van a decir de nosotros afuera, No, no estamos en la estoy- situación en la que estamos Santoro, ahora. no estoy diciendo Lo que se necesita en la Argentina es liderazgo político, patriotismo, capacidad para defender el interés nacional y fundamentalmente vocación de liderazgo y de poder para poder sintetizar diferencias. Está bien, pero yo te Ninguno de- agregaría- termino te con esto. agregaría que- Ninguno de los dirigentes políticos que le quieren competir a Cristina hasta ahora han demostrado vocación de poder. ¿Pero qué vas a No hacer tienen con ni la siquiera... causa? Pero la ¿Qué vas propia a hacer? Cristina... ¿Qué Oye, haces con los jueces? espera. Los jueces que la quieren llevar... Espere, me deja hablar a mí, Bueno, compañero. a ver, si Gracias, nosotros muy nos vamos a atento. rendir por la operación política propia que nos hizo el Cristina gobierno... reconoce en su libro que en su último gobierno, y en su último tramo de su gobierno, la gobernabilidad la tuvo muy complicada por los factores de poder, por los medios de comunicación, pero también por la clase media. Claro. Pero del mismo modo que yo entiendo lo que vos decís, que no hay gobernabilidad en la Argentina sin los sectores populares y sin el conurbano, te diría, porque se te vienen los muchachos para la capital, tampoco hay gobernabilidad si vos tenés de culo a todas las clases medias de las grandes Y ciudades del coincido país. con vos. A ver, situación ideal no va a haber ninguna, pero a ver, juguemos un minuto a los escenarios hipotéticos. ¿Cómo hacen los de Alternativa Federal para encarar, por ejemplo, una negociación en el marco del Parlamento si eso es un cotolengo? Si ganan las elecciones. A ver, ganando las elecciones, desde Margarita Stolbizer por un lado hasta Barrio Nuevo, desde el señor Pichetto y Urtubey hasta Lifchin, de Ricardo Alfonsín hasta Duhalde, con un tipo que dice, yo no voy a ir por la reelección, que es Labaña, en el caso de que fuese Labaña, el día subsiguiente a que termina la elección está todo el mundo viendo a ver quién lo reemplaza, porque se licúa su propio poder por la autolimitación que él mismo se dio. Y el caso de Massa, si los números son los que decían recién acá, yo no entiendo por qué Massa con 13% frente al 9% de Labaña se bajaría para que sea Labaña. Y tampoco entiendo por qué Labaña iría a perder una interna a los 77 años contra Massa. ¿Por qué no acordaron directamente una fórmula compartida? ¿Sabes por qué no la acordaron? Porque no hay liderazgo político. La única que tiene el coraje para llevar adelante a la Argentina y para hacerse cargo de esta situación es Cristina. Información de último momento, resultados finales en la provincia de Córdoba.
Escrutado el 91% de las mesas en Córdoba. Ahí están los números. 54,1% para Schiaretti, 17,8% para Mario Negri y 11 puntos para Ramón Mestre. Resultados finales en la provincia de Córdoba, casi 40 puntos de diferencia. Nosotros decíamos que los Boca de Uno daban por ahí por el 55. Hay que decir que esta vez los encuestadores no se equivocaron. Esta vez los encuestadores no se equivocaron, tanto palo que le pegan. Ahí te tenía amordazado, sí. Dos temas y una precisión económica. El primer tema lo trajiste vos. Lo que viene es una democracia que no tiene dinero, pobre. Una democracia endeudada y empobrecida. Casi te diría un regreso al 2003. Absolutamente. Y el temor de cualquiera que hoy está observando esto, y a mí los que más me han llamado para quejarse justamente en el sentido de el tema de Cristina, es que no haya aclarado, no haya negado ahí que no va a anular el Poder Judicial. Es decir, las palabras de Mempo Giardinelli diciendo que va a haber dos nunca poderes. fue funcionario. No importa. Todo el mundo esperaba que dijera eso. ¿Por qué? Porque precisamente en una situación de restricción, esto genera problemas. No solo en los sectores medios. ¿Cómo? En la alternativa federal habla cualquiera y nadie se lo atribuye a los candidatos. Por supuesto, pero nadie habla de reforma de la Constitución. Uno no le puede, a ver, ni Delía, ni Bonafín, ni Mempo Giardinelli son funcionarios ni negras. Pero además son algo voceros. Pero algo hay que hacer con el Poder Judicial. Es un disparate como está. La verdad que no se puede. Pero no anular el Poder Judicial. No sé qué tienen que hacer. Reformar es una cosa, otra cosa es anular. Que sea una dependencia del Poder Ejecutivo como se fue planteado. El segundo asunto. Esto no es estanflación. Estanflación es estancamiento más inflación. Esto es caída. Es más grave que estanflación. Porque la recesión todavía no ha tocado fondo y nos esperan meses mucho más duros. Por eso yo coincido con todo lo que dicen que va a ser. Y el tercer tema es ¿quién puede convocar hoy? Para realmente hacer el repago que decía Leandro, necesitamos generar dólares genuinos. Los dólares genuinos solo lo pueden dar el saldo positivo de la balanza comercial. Que al final del kirchnerismo no estaba. Para que haya saldo positivo de la balanza comercial, hay que hacer una gran convocatoria económica, política y social. ¿Quién la va a hacer? Cristina, Macri. Espere. Yo decía que es igual que en 2003, la situación parece más complicada que en 2003. Recordemos que ya estaba hecho el default en ese momento. Sí. O sea, el gobierno ya asumía con esto hecho. Por eso creo que y diciendo, semana... y acordate que quienes decían, nosotros no defaulteamos, ¿eh? Por eso, bueno, esta semana, cuando hacen ese análisis de 10 puntos, la Baña hace una movida interesante desde lo político que le dice al gobierno, no me mandes a mí a negociar con el FMI o a hacer lo que hay que hacer el año que viene. Hacelo vos ahora, que te sentás en Washington con eso. Yo creo que ahí le ganó, claro, digamos. ¿Por qué no lo hacen ahora si están en una situación de sentarse con el fondo? Ese para mí es el único dato que hace dudar sobre la candidatura o no de Cristina. ¿Cuál? Si va a ser una presidenta del default o no va a ser una presidenta del default. Pero el default no depende de ella. El default depende de los números. No importa. Pero hay dos cosas. Más allá, yo no comparto los argumentos terroristas sobre el kirchnerismo, pero digo, pues todos lo recordamos hace unos años, de que no es que se nos fue de la memoria cómo era la realidad política de esos años. Pero sí creo que hay una crítica y que hay problemas que Cristina no resolvió, que son la inflación y la crisis de los dólares, que son los dos problemas que tiene hoy Macri, que son una inflación galopante. Cristina no la pudo resolver. Le echó un balde de nafta y se le disparó. Y la restricción externa, o sea, la penuria de dólares, tampoco la resolvió Cristina. Déjame, ya que me tiraste la puntita, déjame responderlo. Primero. Ese fue el ángulo, ¿eh? Yo la atajo toda, porque además, te imaginas que lo hemos estudiado esto. En primer lugar, es cierto que la Argentina tenía tensiones inflacionarias, no las que tiene ahora tiene muchas más. Pero ¿qué pasa? Tenía política de ingresos. Entonces los salarios y las jubilaciones le ganaban a la inflación. Hoy el problema que tenés es que tenés inflación del 250% y pérdida de poder adquisitivo del salario. Pero eso no es ideal, las economías serias no funcionan. Para un poco, porque no se puede hablar, sino y después la gente me dice que estoy muy nervioso y es porque me quieren interrumpir y no puedo terminar. Bueno, pues, te estamos sacando bueno, querido. Primer punto ese, digamos, no es la situación ideal, obviamente que no es la situación ideal. La Argentina tiene un problema de inflación hace 70 años. Segundo punto, la restricción externa. Es un tema recurrente en la estructura económica argentina por las distancias que hay entre el campo y la industria y por cómo se produce en la Argentina, por la dificultad que hay para integrar cadenas de valor, etcétera, etcétera, y además por pauta de consumo. Es el tema clave. Hoy, además del problema de la caída de la actividad económica con la inflación, tenés que devolver 160.000 millones de dólares. Los vas a tener que devolver en 4 años.
La Argentina no tiene condiciones de repago, la Argentina no generó inversiones extranjeras reales, la Argentina no logró sustituir importaciones, la Argentina tiene un problema enorme porque no paran de salir los dólares que entran por los préstamos. Pero tampoco, Pará un poco, pero el mismo problema tenía Cristina. Exacto, no, ¿sabes cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia entre el primer Néstor y la segunda Cristina. La gran diferencia es que el ratio de deuda externa versus producto, cuando lo deja Cristina, era bajísimo. Este tipo cometió la irresponsabilidad de tomar cientos... Eso ya lo sabemos. Bueno, entonces, pero volvamos a la foto del 2015. No, volvamos a la foto del 2015. del 2011, Sí. 2011, yo se lo pregunté a Vudú, Sí. en el 2011 había 54.000 millones de dólares de reserva. Sí. Yo estudié bastante el primer peronismo, los primeros 10 años. Sí. Perón llegó a tener 39 de inflación. ¿Sabés con cuánto se fue? Cuando lo voltearon. ¿A cuánto la bajó los 2 últimos años? 4 y 3,8. Y lo voltearon Él igual. le dijo a la gente, muchachos, se complicó. Está el plan Marshall, tuvimos una sequía, tuvimos un despelote, hay que apretarse el cinturón. Sí. Acá dijimos, sigamos vendiendo zapatillas y televisores como si no pasa nada. Eso, mira, se la jata servida Entonces, para Inti. Ahí está, toda para Inti. No, pero hicieron que ganara Mauricio Macri. Sí. Porque A la ver. verdad que casi lo forzaron. Entre Córdoba, que hicieron la pelea con Córdoba, que son peronistas, y lo pelearon y los escupieron a los cordobeses, el 71% de los cordobeses le hizo así y ganaron ahí. Pero está mezclando dos temas. No, estoy mezclando. Hay dos o tres elementos que el Espera, kirchnerismo lleva adelante. Lo que estoy Dejalo diciendo... un poquito ahí, no, dale. pero esto solo. Estoy diciendo... Pero pará, si me responde, me preguntás a mí, No, después yo te tenés que hablar estoy Inti, ¿cómo preguntando, hacemos? estoy diciendo, si vos Está bien, quemás la dale a reserva, otro, pero si no nunca le decís a la gente que te la tenés que... Hay un momento que tenés que guardar la reserva para que no te hagan... Pero no ¿cómo? te dejen Me débil. estás cargando, si justamente el problema final fue la administración, digamos, del mercado de cambio. Este fue el problema Pero final. quedaste con 25.000 Pero, palos. a ver, justito espere, acá. espere, ves que ese es el problema histórico. Dale, cortito que va para Inti, dale. Efectivamente, el problema de la restricción externa es el principal problema de la economía argentina. Tal vez fue el único tema irresuelto de la gestión anterior. No fue el déficit fiscal, fue este tema. Nosotros lo reconocemos. Obviamente, lo que hubo durante la administración de Cristina fue una política inteligente para tratar de administrar un conflicto que es recurrente en la historia argentina. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Habilitaron la especulación financiera y la fuga de capitales. Pero esto es horrible. ¿Qué tiene que ver? Pará un minuto. A ver, lo que Cristina deja, a pesar de que tiene efectivamente una restricción externa como consecuencia del déficit de la balanza energética y de un montón de otras cosas más que estaban complicadas, que además, por una caída de los precios internacionales, factores que no vienen al caso, era un país desendeudado. Tenía margen, pero tenía margen para poder llevar la situación. En lugar de pedir los dólares para tratar de resolver esa situación transitoria, lo pidió para la timba Está bien, financiera. pero que estos sean horribles no quiere decir que el final del kirchnerismo haya sido bueno. Se la paso a Inti. No, pero vos lo estás planteando en términos de la restricción externa, que es un problema recurrente. Le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem. Está bien, pero recurrentemente ocurre. El kirchnerismo era un modelo basado en superávit gemelos. Sí. Terminó con déficit fiscal y dibujando un dólar alto como caballo. No, no es dibujando un dólar alto, Sí, defendiendo el porque poder adquisitivo del salario. Porque el punto es exactamente... Importando cosas. Pero no es... A ver, importando cosas... ¿Vos te imaginás si Cristina hubiese dicho cerramos la importación de televisores que hubiese pasado? Otra que Venezuela. Porque es esquizofrénico lo que hacen ustedes. Nos corren con que si nosotros regulamos mucho el mercado, somos Venezuela. Es y si que no, el problema del dólar. Históricamente en la Argentina, la economía funciona bien cuando hay superávit fiscal y dólar alto. Sí. Que fue lo que pasó en el primer kirchnerismo y en el momento de dólar Ilia. alto, hay inflación alta también, lo tenés que decir, Rolo, porque si no parece que es un problema de decisión, solamente, viste, ponemos el tipo de cambio La arriba. inflación alta te corta el crédito. Un país sin crédito no puede funcionar. Esto es lo delirante de la Argentina. Inti, dale. Si no, vamos a cualquier lado. A ver, como ya queda muy poquito tiempo, quería rescatar una cosa que me parece muy interesante. Nos pasamos... queda bastante tiempo, me acaban de decir. Sí, sí, no la alargo nada. Entonces, el punto es el siguiente. Nos pasamos el año hablando del escándalo de los incrementos de tarifas y acaba de ser reelegido el gobernador que tiene, a través de una empresa eléctrica, la tarifa eléctrica más cara del país. Yo creía que era Entre Ríos, es Córdoba. Mirá. Lo acabo de verificar, está bien, son datos que están en la calle, cualquiera que busca cuál es la provincia que tiene la energía más cara, te lo dice Córdoba. Lo que quiere decir que la gente no vota con el bolsillo, vota con la cabeza, vota con el corazón, vota con algo que no terminamos de saber qué es, pero es complicado. Es más Ahí lo va a complicado. mandar Federico. Perdóname. Acaba de ganar un tipo con el 54% de los votos que tiene la tarifa eléctrica más cara de la Argentina con una empresa... Pero no fue el que más aumentó. No, Ya estoy estaban altas. totalmente de acuerdo. Esta pero es la tiene diferencia. la tarifa eléctrica más cara de la Argentina y acaba de ser electo con el 54% de los votos. Más contundente que eso, pocas cosas. ¿Y eso no era Segundo, que había distinción de subsidios con el gobierno? ¿Se acuerdan cuando discutíamos que había distinción de subsidios en el gobierno de Cristina? Que
que había subsidio para la capital federal y que no había subsidio Pero para si el interior. subsidiaban a Recoleta, pagaban 50 pesos los departamentos. Por eso Córdoba tenía alta la Está Recoleta. discutiendo otra cosa. Ahora que terminaron los subsidios, Córdoba sigue teniendo, ¿saben por qué? Porque efectivamente los subsidios eran iguales para todo el país, porque eran para los mayoristas, y lo que hacían los gobiernos provinciales es le ponían impuestos provinciales. Otra mentira más que contribuyó a que pero vos no el Frente podés- para la Victoria pierda por menos de Pero un no punto. podés seguir, no podés seguir. ¿Puedo volver a otra cosa después, Leandro? Con respeto y afecto, porque sabes dale, que yo dale. no tengo ningún tipo de Fair problema play. con vos, ni personal, ni... Sí, yo Basta, demostraciones de cariño. Invítelo a Estamos en la salir. tercera vía. No te vos hagas somos- el mimoso, somos no te todos cree nadie. condescendientes. Invítelo a salir. No, el punto Vamos. es el siguiente. Yo creo que más allá de que Cristina no pudo resolver el tema de la restricción externa, lo que vos recién rescatabas, que me parece muy interesante, Cristina Leandro nos dejó con 4.400 villas y asentamientos sin un programa de urbanización al costo. Anda a las villas Pará. a ver qué piensan de Cristina. Pero para, yo voy todo el tiempo. sí, No, te bueno, juro que si hay pero uno por acá que va, favor, soy yo. yo Perdóname, también, perdóname. permanentemente. Pará, Leandro. Sí. Vamos a los bifes. No hubo una capacidad de generar inclusión social. No. Pará, por favor. Te estoy esperando. No hubo una capacidad de Quieto, generar un quieto. tipo de inclusión social basada en la producción de valor, sino en el reparto de guita, que lamentablemente en Frávega, en Garbarino, en Compumundo, se va a China. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es esto. No hay un camino para la Argentina repartiendo billetes. El desastre que estamos haciendo con las LELIX, que es terrible y que hay muchísima más emisión de dinero hoy en día para pagar la tasa de interés para tener dinero dormido en el Banco Central. Los horribles. Por los supuesto horribles. es insoportable, es un delirio, yo estoy en contra desde hace 3 años, en realidad desde el 2013. Está bien, cuando este gobierno no era gobierno. Entonces, el punto es el siguiente, lo que se está haciendo está mal, está pésimo. Ahora hay una cuestión muy concreta, el kirchnerismo lo que no logró resolver es la inclusión social sobre la base de un tipo de trabajo productivo que no se logró resolver. Yo la sensación que tengo simple y sencillamente es, viene una temporada política complejísima, me parece que tratar hoy de dilucidar lo que va a pasar es delirante. Lo que tenemos que entender es lo que está en tensión. Y lo que está en tensión, me parece a mí, es un pueblo que no sabe quién cuerno lo va a poner a laburar. O sea, lo que no se sabe es quién va a hacer que un tipo que con sus manos, con sus piernas, con su cabeza no crea valor, cree valor desde dentro de unos meses, ponele desde diciembre de este año. Nadie lo tiene claro. Yo, digamos, no me escuché el discurso completo, pero leí tantas cosas, no leí el libro, pero leí tantas cosas, que el programa productivo de Cristina es tan inexistente como el programa productivo del gobierno de Macri. Lo que yo le, digamos, Lo que pasa es que poco Cristina tiene leí- el aval de los años gestionados. Sí, los con todas las años críticas. gestionados, perdóname, lo dijo recién muy bien Fernando. Digamos, los años gestionados tuvieron un problema que te quedaste sin $1 en el Banco Central. ¿Está bien? Con el dólar aplastado y un consumo de cuestiones importadas que venían de otro país y el pueblo argentino no creaba valor. El Pero no gremio más tomaron grande- deuda. Si Estoy de acuerdo. tomaron Estoy de 100.000 palos, acuerdo. tenías Estamos de 100.000 palos, acuerdo, podés hacer estamos un de acuerdo. Pero pará, festival. Está bien, estamos de esa es la acuerdo. diferencia entre los equivocados y los No, horribles. yo Está lo bien, que digo, Rolando, gracias. es que hoy sigue faltando cuál es el plan Estamos productivo. Sigue faltando el plan productivo, Así no se es. sabe quién lo tiene. Bueno, A ver, Schiaretti dio un plan. Espere, ahí, quieto. Te aporto un dato no para cambiar el enfoque, sino para seguir charlando de lo mismo. Con estas elecciones lo que queda es la pelota del lado del gobierno. La pregunta que se hace en los círculos de poder hoy es... ¿Qué puede hacer el gobierno? Por eso, si vos tomás la elección del 2015, y vos ves que la elección del 2015, esto es lo que información que se habla en los círculos de poder. Ganó Macri por 1, 2 o 3 puntos, a lo sumo con 1,5. Macri en la cresta de la ola, 1,5. el kirchnerismo en su peor momento, todavía sin estallar las causas judiciales, pero ya complicado con eso. La cuenta que hacen es, ¿cómo hace hoy el gobierno siendo oficialismo, con una inflación disparada, con una recesión que está instalada y va a tener 3 de los 4 años de gobierno en crisis, o sea, con caída del PBI, con un votante, te sintetizo un caso particular, el votante de Moyano o moyanista, que en el 2015, sin decirlo, Claro. acompañó en buena parte a Los Macri. sindicatos que hacían paro por ganancias. Esos sindicatos ya supuestamente se fueron de ahí, digamos, están en otro lado. Y el sector, Cambiemos tuvo una política extraordinaria en la campaña anterior que fue militar villas de emergencia y sectores medios y medios bajos. Ese sector lo tenía Lo hicieron a través de firme. Big Data. Ese sector lo tenían firme. Hoy ese sector no lo tiene más. No pueden Entonces, entrar ahí hoy. La pregunta que se hace en los círculos de poder es, ¿cómo hace Macri para juntar 25 puntos hoy, no 30 y pico? O sea, si antes no tenía Es eso, que, ¿cómo ¿sabe qué hace pasa? para juntarlos hoy? Más Va que en si Cristina camino. puede, Si la crisis se acelera,
digamos, los factores de poder de Argentina, digo, los Arcor, los Techín, los grandes señores, lo único que van a decirle a Macri, correte, No, pero eso ya si no vuelve Cristina. se lo están diciendo. No, correte, bajate. Eso ya se lo están diciendo. Que Por venga eso digo, alguno las opciones, por eso te digo, diferentes. primero, la primera opción era Vidal. La primera opción era vos no, Vidal. Sí, pero si no se apuran, Vidal tampoco les da. No, es que ahora ya Vidal arrastraría al mismo escenario, digamos, ya sería prácticamente lo mismo. Por eso es fuerte lo de la tercera vía. El tema es que tiene que haber una perspectiva de votos. Hace un mes Labaña se reunió con la gente del campo. La gente del campo le dijo, mira, con vos todo bien, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que vos medís 9. Claro. Y nosotros no votamos un candidato que no va ganador. Por eso hace un tiempo Massa dice, yo no me resisto a ir a la interna. Que me gane en la interna. Si yo tengo 15 y Massa y Labaña tiene 9. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir separados? Por eso digo, la situación es cómo el gobierno llega a un escenario parecido al del 2015 en condiciones A ver, mucho Federico, peor. ¿hay tiempo a construir un candidato que no sea el de Macri, digamos, que pueda pelearle a Cristina? Sí, yo creo que hay tiempo y además hay una instancia que son las PASO. Me parece que si hay en Alternativa Federal un claro ganador de las PASO, me parece que ese se transforma ipso facto en un candidato muy competitivo. Sí, Juan Pablo. Te completo lo de él. Sí. Pasado mañana se va a conocer que Monzó ya arregló con Labaña. Esto ya ¡Epa! ocurrió. El miércoles o jueves. ¿Monzó arregló con Sí, Labaña? sí, ya está. El jueves o viernes. Eso es un golpe para el gobierno. El juevis o viernes se termina Mirá una que te encuesta. llamamos, Paco. Por Si no, favor, ¿verdad? Te vamos a ir a acepte buscar, todo te lo vamos a ir a buscar bajo la cama. El jueves o viernes se va a conocer la segunda encuesta de jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La anterior, en la charla que hubo ya de Lustó con Labaña lo recibió a Lustó con una comparativa. Macri con Rodríguez Larreta, Labaña con Lustó. 6 puntos arriba Lustó en la Ciudad de Buenos Aires.